Bienvenido a los 10 días de oración. Aquí en su programa Un Día Más. Les dejamos con el pastor Leoncio Mujisaca. Cuán interesante es la petición del apóstol Pablo, decir a la iglesia que debemos de estar unidos. Naturalmente, el pectoral que tenía las 12 piedrecitas que estaban tan cerca del corazón representaban a las 12 tribus de Israel. ¿Pueden ustedes imaginarse que esas piedrecitas que estaban tan cerca del corazón del sumo sacerdote, pues los tenía allí para recordar a ese pueblo tan especial? Un pueblo que el Señor escogió por sobre todos los pueblos para que le representara a ser un pueblo santo, un pueblo electo especial, que un pueblo iba a ser de gran bendición. De esta lección debemos de aprender a mantenernos juntos, a estar unidos en el amor de Jesús, revelar el amor a la gente dentro y fuera de la iglesia. Considero que la petición de Pablo de mantenernos unidos debe ser el mismo. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer la oración. Amado Padre, gracias porque has hecho una previsión tan especial, de tenernos tan cerca de ti por medio del santuario, de tenernos tan cerca a través de la oración y ser hijos tuyos por medio de Jesucristo. Bendice tu palabra en esta mañana y que todos estemos unidos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. El amor de Dios realmente no se puede describir. Un Padre amoroso, un Padre tan tierno que te tiene cerca del corazón. Cuando todos hemos nacido, los papás, lo primero que hacemos es abrazar a ese hijo que nació. Miramos su rostro, miramos todo. Y en algún momento decimos, gracias a Dios, que tenemos el reflejo de mamá, reflejo del abuelo, pero de alguien
Hoy el Señor nuestro Dios desea que todos nosotros podamos estar unidos en Él. El secreto en la obra de Dios se hallará en el trabajo armonioso del pueblo de Dios. ¿Saben con cuánta ternura Dios ama a su iglesia? Con cuánto amor el Señor cada mañana te mira cuando tú te levantas. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe desempeñar su parte en la causa de Dios. Esto quiere decir, según la capacidad que Dios nos ha dado. A medida que tú creces en la vida espiritual, podrás hacer mejor la obra de Dios. A medida que los niños crecen, los esfuerzos son mayores, su ternura, su abrazo es mayor. Cuanto más grandes, tú sientes ese abrazo y esa palabra, papá. Es natural que nosotros ser parte de Dios, ser parte de esta iglesia, requiere avanzar en unidad. Juntos podremos vencer todas las obstrucciones y dificultades. Podremos trabajar hombro a hombro, de corazón a corazón. La familia es tan íntegra. Eso es lo que espera Dios de esta iglesia. Si todos nosotros actuáramos en concierto, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para realizar un solo propósito, veríamos que este mundo tan pronto sería evangelizado. Las veces que tú caminas con tu familia, las personas te ven siempre unido. Algunos tal vez tienen cierto celo y dicen, qué linda familia, siempre unidos. Eso es lo que el Señor quiere ver de esta familia que Él ha llamado como su pueblo. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, dijo lo siguiente: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dice el Dios de paz. Qué obra tan extraordinaria. Amigo, que tú estás viéndonos allí. Cuando amamos a Dios, cuando estamos involucrados con Dios, vamos a tener paz en nuestro corazón. Debemos amar a nuestros hermanos, revelando nuestro amor. Y esa muestra de amor es al ayudar a aquel que lo necesita. Debemos ser piadosos, corteses. Debemos de mantenernos unidos. Debemos de vivir una vida de oración, viviendo una vida práctica. Recuerda lo que Jesús dijo: vosotros de labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué frustrante habría sido para ese padre y para muchos de nosotros como hijos delante de Dios cuando tenemos actitudes negativas. Si obedecemos la voz de Dios, de verdad que Él va a trabajar en su iglesia, va a trabajar en nosotros y nuestros esfuerzos serán recompensados con éxito, porque el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, los ángeles están en unidad con nosotros para cumplir el ministerio. Pablo, recomendando a la iglesia, dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos capítulos 12, el verso 16. ¿Qué es lo que Pablo está notando en la iglesia? Es probable que habían algunos hermanos altivos,
algunos hermanos que mantenían cierta distancia o cierto círculo en el que no permitían que los otros ingresaran. Esto puede darse en nuestros días. Puede debilitar a la iglesia. Puede hacer que tengamos distintas opiniones para conducir la obra de Dios, cuando debiéramos de tener la unidad en el desarrollo de la obra. Dice el consejo siguiente: si hay alguno que se exalta por lo que hace, se colocan bajo el poder de Satanás, preparándose para recibir los engaños de Satanás. Oiga, esto es tremendo. El enemigo tiene muchas maneras de poder obstaculizar la unidad de la iglesia como la unidad de la familia. Efesios capítulo 6, el verso 23. Dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Usted sabe lo que está diciendo allí? Quiere decir que hay un amor falso, porque está diciendo amor inalterable. Hay algunos que pueden fingir que aman. Algunos pueden decir, bueno, sí, yo amo a Dios, amo a la iglesia. Pero algunos pueden ser instrumentos del enemigo para poder dividir la iglesia. Pueda su opinión ser tan buena, pero hagamos con el mejor criterio para el desarrollo de la iglesia. ¿Saben lo que ocurre también? Que hay demasiada independencia de espíritu entre los mensajeros del Señor. A veces esto ocurre, pero nuestra actitud debe ser puesta a un lado y los siervos de Dios deben de unirse para el desarrollo y el crecimiento de esta obra. Lo que demanda Dios es la unidad dentro del ministerio y dentro de la iglesia. Pueda también decirse que ese espíritu, ese deseo y la buena voluntad que algunos puedan tener no puedan socavar el liderazgo de otros. Debemos de preguntarnos, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Usted ha oído esto? Cuando uno dice, bueno, hagamos un trabajo por los demás. Sí, pero no, ya lo visité, ya hice todo. Debemos de continuar orando por aquel que es tu hermano. No hacerte el desentendido. Hay demasiada frialdad, de indiferencia. Y saben, esa indiferencia lo que hace es que ese espíritu está diciendo, no me importa ese fulano, no me importa tal. Considera que por ellos murió Jesús. ¿Tú te sientes solo en la iglesia? ¿Sientes que en algún momento tienes una muralla, tienes una barrera, hay un círculo que tú no puedes entrar? Es probable. Apreciados hermanos, tenemos que romper ese círculo. Esa muralla la ha construido el enemigo. Y el enemigo no desea que exista unidad, que exista amor, que exista compasión. Qué penoso es cuando el cuerpo se divide. Qué penoso es experimentar la frustración de los que llegan a la casa de Dios. Los líderes debemos de enfocarnos en el amor y en el ministerio de Jesús, de guardar a aquellos que Dios nos dio. Filipenses capítulos 2, el verso 2 y 3 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda y vanagloria, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Qué pensamiento básico de la administración de la iglesia. Puede existir algunos detalles, pero ¿no cree usted que debemos de estar
rompiendo esas murallas, esas barreras que el enemigo ha construido en algún momento. Cuando nos ponemos a orar, esas barreras tienen que romperse. Para que Satanás no siga siendo el hombre de éxito, para que el enemigo no siga preparando los demás artimañas de construcción de murallas para que uno no pueda ingresar a ese lugar. Todos podremos estar seguros de que estamos unidos. Si hoy estamos divididos, ¿cómo podremos estar unidos en el día de la persecución? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo podemos permanecer en el día de la persecución cuando estamos separados de los demás? Es probable que no nos juntemos. Es probable que como seguidores de Cristo sigamos siendo rebeldes, aún en esas circunstancias cuando debiéramos de permanecer unidos. Hay mucha acusación entre miembros de iglesia. Hay algo que debe de llamarnos la atención. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordioso, amigables. ¿Qué es lo que pretenden estos siervos de Dios? Vemos en todas estas conversaciones con la iglesia. Está diciendo, soportando los unos y los otros, amando los unos y los otros. Es evidente que nuestro Señor Jesús tuvo que llevar a un hombre más cerca de Él. Trató de influir, trató de ayudarlo, pero las decisiones las tomó Él. Como hoy, tú puedes tomar tu propia decisión, pero al comenzar este nuevo año, debemos de considerar que debemos de estar unidos. Aquel miembro de la iglesia por quienes se ha trabajado, por quien el Espíritu Santo ha obrado, el Padre, el abogado, perdonado, los ángeles han tenido el sumo cuidado. Esas piedrecitas allí en el pectoral eran las 12 tribus. Me imagino que el sumo sacerdote, cada vez que entraba al santuario, tocaba con sus manos aquellas piedras y les decía, miren, yo voy a interceder por ustedes ante el Padre. Abrazarlos de tal manera que ninguno de ellos pereciera. Con tan significado amor, debemos de amar a aquellos que entraron abrazando a Jesús. Si estos hombres de Dios han tenido la profunda preocupación de mantener la unidad, también debemos de considerar que con profundo amor velar por aquellos miembros de la familia, aquellos miembros que ya no están con nosotros. Debemos de ir a buscarlos con tal intensidad. Los grupos pequeños, el pastor, los ancianos, todos haciendo de la obra del Señor algo tan especial. No hay otra palabra tan especial que Jesús haya mostrado en su palabra. El gran interés por todos nosotros. Juan capítulo 17, el verso 21. Qué oración magnánime de nuestro Señor Jesucristo. Diciendo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa oración sublime la hace hoy y lo hará siempre. Porque el Señor tiene tu nombre. El Señor tiene registrado
allí en su corazón tu nombre. Si estás lejos de Dios, por alguna situación que ha ocurrido en la iglesia, recuerda que estás en el corazón de Jesús. Ahí tan cerca. Es propicio esta mañana reconocer que Él está dispuesto a perdonarte, que Él quisiera seguir teniendo tu nombre en el libro de la vida. Apreciados hermanos, si Satanás excita la crítica en la iglesia, debemos de comenzar a orar por aquel que hace la crítica, porque la crítica es como la levadura, que hace crecer y hace crecer y hasta que finalmente perjudica el nivel de crecimiento de la iglesia. Ese espíritu de crítica es la ciencia de Satanás. No sea el instrumento de él. Sea usted un miembro que unifique, que acerque a las personas, a los miembros de la iglesia, que tengamos el profundo interés por aquellos que aman a Jesús. Juan capítulo 3, el versículo 35. En esto conocemos que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Ha pensado usted en esto? Cuando hay unidad en Cristo, como nuestro capitán, habrá unidad, habrá fuerzas, habrá desarrollo, porque Jesús dirige su iglesia. Es Jesús quien dirige esta obra. Hoy hay necesidad de esa perfecta unidad y de amor entre los creyentes en la verdad que el Señor nos entregó. Debiéramos de ser recíprocos en el amor, recíprocos en la oración de Jesús. Así como tú y yo somos uno, el Señor desea que su iglesia, que usted esté tan cerca de Dios. El Señor se propone que su pueblo sea uno con Él, como las ramas están unidas a la vid. Quiero hacerte una invitación en esta mañana. Que nos acerquemos a Jesús y trabajemos por aquellos que no están con nosotros. Si las 12 tribus de Israel estaban colocadas en el pectoral del sumo sacerdote, aquellos hermanos que ingresaron a la iglesia, sus nombres están registrados en el libro de Dios. Es necesario que vayamos y les digamos, tu nombre está en el libro de Dios. Y la iglesia unida haciendo este esfuerzo en búsqueda de aquel que no está dentro de la familia. Un día, quien nos acompañó para la construcción, para la evangelización, y hoy no está con nosotros. ¿Me acompaña en hacer la oración? Usted recuerda quién está fuera. Usted sabe quién está alejado de Dios. Recuerde su nombre. Oremos juntos para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida. Los invito a orar. Gracias, querido Padre, porque tú tienes nuestros nombres registrados en el libro de la vida. Por algunas circunstancias de incomprensión, por algunos detalles que el enemigo haya podido poner en algún miembro de la iglesia y que alguien haya tomado un resentimiento y no está en la iglesia. ¿Cuántos de tus hijos están fuera? Y esta mañana nos invitas a nosotros a recapitular de que, así como el sumo sacerdote tenía en el pectoral las 12 piedrecitas, tú tienes a tus hijos tan cerca de ti. Te suplico
que el amor de Jesús, el amor del Padre, el amor del Espíritu Santo y ese ángel que está al lado de él lo ayude a tener un reencuentro con alguien, que la iglesia pueda salir y ir en búsqueda de aquellos que no están, y que tu Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Tema día 7. El pectoral. Tema día 7. El pectoral.